Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse en nuestro sexto episodio. Como invitado tenemos hoy a Luis Sánchez, que es un doctor anestesiólogo. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Gaby? Muy bien, muchas gracias por venir. No, yo feliz acá de compartir con vos. Vamos a hablar sobre lo que son, lo de las malas praxis y queríamos que nos des una alimentación sobre este tema tan hablado, porque he tenido muchos clientes también que han venido, muchas personas que se han hecho cirugías, se ha hablado mucho y no les ha ido muy bien. Claramente hay muy poca información sobre esto. Claro. Bueno, primero quiero aclarar que el término mala praxis viene del término anglosajón malpractice, ¿verdad? Que constituye pues en aquel tratamiento erróneo, ¿verdad? Que es descuidado, ¿verdad? Que infringe un daño o un sufrimiento o muerte a una persona, ¿verdad? Producto de esa actividad médica. Ahora, para que digamos que es una mala práctica médica, pues claramente tienen que existir básicamente la ignorancia, ¿verdad? Que es el desconocimiento del arte médico para dar ese procedimiento, la negligencia, ¿verdad? Que es la falta de deber de cuidado, ¿verdad? La impericia, que es la falta de habilidad para poder llevar a cabo una actividad médica o un procedimiento, y la inobservancia de las normas. Entonces, cuando cumplimos con todos esos criterios, hablamos de una mala práctica médica. Aquí en Costa Rica hay muchos casos, ¿verdad? Se ha visto que hay muchos casos sobre esto. Sobre todo cirugías estéticas. Sí, en cirugías estéticas lo que pasa es que primero tenemos que definir tal vez en cuándo se incurre en una mala praxis, ¿verdad? Y eso va a depender de las lesiones que se le produzcan al paciente, ¿verdad? Claro, en Costa Rica ha habido un aumento de este tipo de situaciones, claro, ha habido un aumento de este tipo de situaciones. Lo que pasa es que hay un subregistro de todo esto, porque a veces las personas no hacen adecuadamente las denuncias, ¿verdad? O esperando que se resuelva su problema de salud, pues se van atrasando, ¿verdad?, esas denuncias tanto a nivel judicial como a nivel de la Fiscalía del Colegio de Médicos. Ciertamente ha habido un aumento de los casos y más a partir del año 2021, en que ha habido un repunte mayor, según me cuentan algunos colegas cirujanos plásticos del Hospital México, que es con quienes tal vez tengo un poquito más de contacto, ¿verdad? Y me ha contado pues que sí, que efectivamente ha habido un aumento en este tipo de problemas, ¿verdad? Y especialmente cuando son realizados por personal médico no especializado. Y creo que es un punto importante, porque si bien es cierto, las complicaciones en cualquier procedimiento se pueden dar, se pueden dar en cualquier especialidad, en cualquier tipo de cirugía, ¿verdad? Y por eso es muy importante, tal vez lo hablamos después, lo que es el consentimiento informado. Pero ciertamente si hay complicaciones para los especialistas que tienen fe pública en los actos que realizan, ¿verdad? Pues imagínese aún más en una persona que no tiene la preparación adecuada, no tiene la expertise adecuada, y que ofrece este tipo de servicios sin estar acreditados por el Colegio de Médicos, que es el ente regulador de las especialidades médicas y de su ejercicio en este país. ¿Sí crees entonces que ahora se está dando mucho más esto que en años anteriores? Ahora es mucho más. Sí, definitivamente. Bueno, yo hasta ahora escucho más casos, de hecho, pero no tengo mucho conocimiento en el tema. Ahora, como trabajando con gente, lo escucho mucho más a menudo, que antes casi no se escuchaba esto. Sí, creo que antes no se escuchaba porque creo que las personas tal vez el poder adquisitivo no era tanto y no se hacían este tipo de cirugías, y tampoco había tanta oferta como la que actualmente hay. Y con esto quiero hacer un pequeño paréntesis, Gaby, porque verás qué importante es, y ojalá que las personas que me están escuchando lo tengan bien claro, que nosotros podemos, a través de la página del Colegio de Médicos, verificar las especialidades que promueve un determinado especialista, ¿verdad? En la página del colegio, en la pestañita superior derecha,
ahí le picas a eso y dice buscador médico. Entonces salen varias categorías, pero una de ellas es el buscador médico. Y ahí sale, le pone los apellidos o el código del colega, ¿verdad? Y ahí sale pues a qué se dedica, dónde trabaja, ¿verdad? Cuáles son sus calidades. Hay un factor distractor en cómo está designado la nomenclatura que utiliza el Colegio de Médicos, porque dice en algunos médico y cirujano. No todas las personas están informadas de que un médico y cirujano no necesariamente es un médico especialista, de hecho no lo es. Sí, claro, yo no lo sabía. Qué importante, porque muchas personas, bueno, yo creo que esa nadie lo sabe. Sí, claro, lo que pasa es que es muy importante porque yo soy anestesiólogo de profesión con 20 años de servir a la Caja Costarricense de Seguro Social como anestesiólogo y ya casi 26 años de ser médico. Es un montón, imagínate. Un montón, sí. Pero ciertamente, si usted me busca a mí en el Colegio de Médicos, dice 5201, doctor Luis Alonso Sánchez, anestesiólogo. Aparte de ser anestesiólogo, yo hice previamente una especialidad en investigación, que es farmacología clínica, y pues ahí fue donde yo me enamoré de la anestesiología, ¿verdad? Y para dar anestesias, dar tratamiento anestésico a mis pacientes, el Colegio de Médicos a mí me exige ser anestesiólogo. Y es lo que dice... es mi calidad en el Colegio de Médicos. Usted me clique ahí y ahí aparezco. Y ahí aparecen todos, ¿de acuerdo? Así que el médico que es Juan Pérez, por decirle algún nombre, y aparece como médico y cirujano, no es un especialista. No es, o sea, no es un especialista. Es una... ¿Cómo se, pero es un médico general, sí, pero es un elemento distractor, porque el que no sabe dice, sí, claro, este opera mamas y además pone implantes de esto, hace liposucciones, hace determinadas cosas y se va de cabeza y va con el Qué importante esto que la gente tiene que saber, porque digamos es una terminología, ¿cierto? Pero no, ciertamente no está como, sí, o sea, la gente no sabe. O sea, no, la gente, y no tiene por qué saberlo, de alguna manera creo que es parte de educarnos y hacerle un poquillo de guerra a la desinformación, porque es importante conocer, y eso que Costa Rica creo que tiene los mejores índices de educación en salud, en la población en general. Hay que ir a otros países para darse cuenta de lo mal que están. Pero ciertamente creo que en Costa Rica tenemos por dicha bastante buena educación en muchas cosas en salud, pero lamentablemente siguen incurriendo en estos errores y contratan a personas que no cumplen con los requerimientos para hacer esos procedimientos que son claramente invasivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ocurren deformaciones, ocurren pérdida de sustancias, ocurre muertes también. Muertes, puede ocurrir lo que sea. Entonces aquí nos vamos a ir por dos lados. Vamos a tener probablemente un delito, ¿verdad? Si se incurre en una mala práctica médica, pues entonces si hay muerte de la persona, pues sería un homicidio culposo, ¿verdad? Esa es la carga que el médico debería rendir ante la ley, ¿verdad? Pero como muchos entonces médicos, que digámoslos así, que no tienen esa especialidad, digo yo, como no tienen ese temor, ¿verdad? Porque es muy arriesgado. Claramente lo es. Lo que pasa es que, bueno, vamos con esas lesiones que son, y vamos después con las lesiones culposas, que pueden ser leves, moderadas o severas, y será un tribunal nacional el que defina qué responsabilidad se le endilga al médico, sea especialista o no, por eso que ocurrió, ¿verdad? Ciertamente, como bien lo decís, o sea, no sé de dónde sacan el valor para hacer esas cosas, porque para ser cirujano plástico en este país se requiere una formación por muchos años. A ver, requiere ser médico general, ¿verdad? Que son 6 años de formación, después 4 años de cirugía general y luego 3 años más de cirugía plástica. Y eso tal vez que lo expliques, porque muchas personas no saben eso. O sea, para ser un médico o sea, médico general son ciertos años, pero para llevar una especialidad depende, la especialidad son otros años. Claro. O sea, todos nosotros vamos en un bloque común que nos lleva a ser médicos generales, y por lo cual el Colegio de Médicos nos acredita como médicos y cirujanos
pero eso significa que somos médicos generales. No es que podemos estar ahí abriendo personas y haciendo neurocirugía o poniendo implantes de mamas o lo que sea. A ver, aquí lo que ocurre es que muchos de los colegas médicos generales no hacen la residencia en cirugía plástica y previamente la en cirugía general, que para ser cirujano plástico debe ser cirujano general, que no es lo mismo que ser médico general, ¿ok? Sí, ¿no? Ok, tienes que ser médico general, hacer la residencia y en después, cirugía general, donde se ven una serie de cosas muy complejas, y posteriormente, una vez graduados de esta primera residencia, de esta primera especialidad, hacer cirugía plástica, ¿verdad? o sea, mucho cuidado porque son muchos años. Son muchos años y por eso incluso el Colegio de Médicos, ¿verdad?, tiene a todos estos cirujanos plásticos bien acreditados, y la Asociación de Cirujanos Plásticos también les tiene un código adicional. Claro, con toda la razón y con Es lo algo que muy se merecen, delicado, ¿no? es algo muy delicado. Si ocurren, y vuelvo a lo mismo, Gaby, o sea, si hay complicaciones en procedimientos que son hechos por expertos, ¿cuánto no más si son hechos por personas que llevaron un cursito por aquí y por allá, se fueron a Brasil, que es tan famoso Brasil para esto, se van para España, Por que están España formadas también. para España para esto, y les dan cursos de cirugía, perdón, de medicina estética, ¿de acuerdo? Los cursos de medicina estética no son reconocidos por el Colegio de Médicos y Cirujanos como una especialidad médica. Pero muchos que son o son estudiantes o así lo ponen, o sea, como un engaño para las personas. Sí, a ver, es información capciosa, ¿verdad? Es información que no corresponde a la verdad porque no son especialistas. Ahora, muchos le dirán a ellos, no, sí, yo soy médico general, pero llevé acá y allá cursitos y esos. Pero esos cursitos, que bueno que los llevó, pero eso no lo hace especialista. Y jamás se va a comparar con una especialidad que es en una universidad de tantos años. 8 o 7, 9 años, una especialidad, ¿no? Sí, correcto. Es para que sea especialista en cirugía plástica, mucha agua pasó debajo de ese río. Tuvo que llevar casi 14 años de formación universitaria. ¿De acuerdo? O sea, no es lo mismo. Claro que estos médicos generales o que se dedican a estas cosas y que se han visto metidos en problemas que han sido mediáticos, y no lo digo yo, lo pueden buscar en la prensa nacional, que se han visto en problemas, claramente pudieron haberse evitado todo esto si no exponen al paciente a un menoscabo de su seguridad, claro, que es al final lo que debe primar. O sea, debemos ser considerados y tener un poco de empatía por los intereses del paciente. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Gaby? Que llega el médico esteticista, por decirlo de alguna manera, y le expone al paciente un panorama maravilloso de que va a tener el cuerpo deseado, que se va a ver de determinada forma. Pero ¿qué pasa? O sea, a la hora de la verdad, esta persona no tiene los atestados y probablemente los conocimientos que haya abarcado, ¿verdad?, en las escuelas de medicina estética en otros países, se lo digo con toda franqueza, no siempre tienen un asidero académico claro. Con esto trato de explicarme mejor. Es como oscuro, como ese asidero académico significa que, o sea, a ver, esas terapias y tratamientos no siempre están bien probados. ¿De acuerdo? Entonces se les ofrece que un tipo de medicina estética alternativa con CO2 o con yo que sé qué cosas, ¿verdad? Y al final el paciente hace una inversión, no ve los resultados esperados, o se somete a procedimientos que son menos costosos, porque claramente va a ser menos costoso que el que le haga un cirujano plástico, y entonces pues terminan frustrados, tristes, deprimidos o expuestos a una mala práctica médica que además puede terminar en nada si se prolonga el periodo en que pueda denunciar, ¿de acuerdo? Y estas denuncias claramente son posibles, sí, y deberían hacerlas. Y hablando de eso, ¿cuál es el proceso de denuncia para una mala praxis? ¿Sabes? Sí, por supuesto. Cuando un paciente cree que ha sido víctima de una mala práctica médica, lo primero que debe hacer es consultar con el especialista con el que debió ir al principio, ¿verdad?
o con sí, con el especialista con el que debió ir, porque No probablemente sí fue con un especialista y cree igual que esa cirugía no salió bien porque tiene una deformidad, porque tiene una infección, porque algo le está pasando y que está dañando su salud o su autopercepción. Entonces debe ir donde un médico especialista que le dirá si lo que se le realizó cumplió con los estándares internacionales, ¿verdad? Y efectivamente corresponde o no a una mala práctica médica. Si esto es así, ok, entonces lo que corresponde es posteriormente que ese paciente contacte a un abogado, ¿verdad? Ojalá especialista en derecho penal, para que le diga cuáles son los pasos para interponer una denuncia a nivel del Ministerio Público por lesiones culposas, ¿de acuerdo? Porque estas lesiones donde no se termina la vida, pero hay deformación, pérdida de sustancia, necrosis, etcétera, por alguna de su cuerpo, ¿verdad? Es una lesión, ¿verdad? Culposa. ¿Ok? Entonces debe hacer una denuncia por lesiones culposas a nivel del Ministerio Público, mediado por un abogado que va a ser su representante. Número 1. Número 2, y esto es muy importante, Gaby, es muy importante que la gente entienda que una vez que esto ha ocurrido, la persona debe apersonarse o hacer una llamada al Colegio de Médicos, que lo comuniquen con la Fiscalía del Colegio de Médicos, y les digo el número porque yo no me lo sé, es el 2210-2263. Igual ahí en pantalla lo vamos a poner para que la gente esté informada. Muy importante, ¿verdad? Que se comuniquen a través de ese número o a través del portal del Colegio de Médicos. Quiere decir que la gente no solo hace la denuncia y tiene un representante, inmediatamente tiene que informar entonces al Colegio de Médicos. Debe hacerlo, porque el Colegio de Médicos es el responsable de fiscalizar estos actos, y en honor a la verdad, a mí me parece que históricamente el colegio tiene que saber, claro. Sí, pero ha sido un poco laxo en cuanto a su accionar frente a este tipo de situaciones históricamente. Yo espero de verdad que esto cambie, porque definitivamente las responsabilidades deberían sentarse. Es importante que se haga la denuncia a nivel de la Fiscalía del Colegio de Médicos, porque este es el responsable de regular esta clase de servicios que, a mi parecer, especialmente si son brindados por médicos generales, son bastante informales, ¿verdad? Y hay que ver quiénes son los profesionales involucrados, si la cirugía fue realizada en un lugar que reunía todas las condiciones, ¿verdad? Las condiciones idóneas, porque hay todo un estándar internacional de cómo debe estar diseñado un quirófano, qué temperaturas, qué humedad relativa debe tener, ¿verdad? Todo eso. Porque hay muchos lugares que son clandestinos y que no cumplen y no tienen permisos del Ministerio de Salud. No sé cómo abren, la verdad. No, pues yo tampoco, o sea, pero lo que es cierto es que funcionan, y funcionan a vista y paciencia de mucha gente, y en honor a la verdad, pues la verdad esto no lo puedo decir con certeza, si a vista y paciencia del Colegio de Médicos, ¿verdad? Porque definitivamente tiene que haber una habilitación ministerial para que eso funcione como una clínica donde se hagan esta clase de procedimientos. Máximo que muchos de estos colegas se promocionan en redes sociales, y son colegas ampliamente conocidos, médicos generales ampliamente conocidos con larga trayectoria realizando esta clase de procedimientos, pero también los hemos conocido porque se han metido en tremendos líos por cuestiones de mala práctica médica, o que se trata de demostrar que ha habido una mala práctica médica. Pero aún así siguen estando en el mercado. Siguen estando en el mercado porque, y aquí es donde viene también. O sea, hay gente que inclusive tienen su nombre, tienen un nombre, que ya también, o sea, sabes, Costa Rica es muy pequeño, y ya también gente como sabe que no es bien, pero mucha gente también lo ignora y siguen atendiendo. ¿Tú crees que por eso es tan importante denunciarlo también al Colegio de Médicos? No, definitivamente debe hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces cuando el paciente sufre una lesión grave de su salud, ¿verdad? Grave de su salud, como pasó en el 2021 en el Hospital México, que llegaron varios pacientes con un microorganismo contaminante del agua y del suelo, que era un Mycobacterium abscessus, ¿verdad? Por cierto, una de esas pacientes falleció, pero hago la aclaración porque es un microorganismo contaminante del agua y del suelo. ¿Cómo va a estar en una herida quirúrgica? Claramente hay normas de asepsia y antisepsia que no se cumplieron, ¿verdad? Y pasa
Entonces, que al final estos pacientes deben atenderse en la caja del Seguro Social donde yo laboro, ¿verdad? Y es con la plata de todos con quien se solucionan estas graves complicaciones, ¿de acuerdo? Sí, todo mal. Sí, entonces estos pacientes permanecen largos periodos hospitalizados con tratamientos muy severos, ¿verdad? Donde sufren demasiado y se va prolongando el tiempo en que pueden denunciar, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo? Eso lo dijiste y yo quisiera saber, digamos, tienen un tiempo, pero a veces la gente por miedo no lo hace. No. En este caso, cuando el paciente está hospitalizado, debería haber una denuncia de oficio por parte de los médicos tratantes del centro donde esté hospitalizado ese paciente hacia la Fiscalía del Colegio. Debería ocurrir de esa manera. Pueda que no me he enterado de demasiados casos en que esto no ocurra, especialmente si el que realizó primariamente la cirugía fue un médico general o una persona sin la expertise demostrada, ¿verdad? Claro. Entonces se va prolongando esta denuncia. A nivel del Ministerio Público puede también pasar que esta denuncia se vaya prolongando porque mientras la causa prospera, ¿verdad? A veces los pacientes se desestimulan, aparte de que están deprimidos, se sienten mal por lo que le pasó y desisten de ir a las audiencias. Entonces, a veces esos médicos se salvan, no les pasa nada porque el paciente desiste de ir a las audiencias porque tardó en prosperar la causa mientras se demostraba mediante las lesiones, los peritajes de médicos forenses y todo esto, el recrudecer, eventos que le produjeron mucho daño y el ser una carga para su familia y todo esto pues le genera un enorme impacto a nivel emocional. Esa parte emocional conlleva, y he escuchado también comentarios, también muchos se sienten culpables y quiero que nos hables de eso, porque ¿qué impacto conlleva que la persona firme un contrato, un consentimiento? Okay. O sea, tal vez dice, pero yo firmé, fue mi culpa, pero aún así no debería ser. Muy importante, Gaby, y es que el consentimiento informado, definámoslo, a ver, el consentimiento informado. Sí, para que la gente también sepa, porque es un poco, ¿verdad? Sí, el consentimiento informado es, a ver, una conversación que se tiene sobre un papel que tiene un carácter informativo para facilitar la toma de decisiones por parte del paciente a la luz de las complicaciones eventuales que pueda tener sobre un procedimiento. Y hablo de complicaciones esperables, ¿de acuerdo? Hay complicaciones esperables de un procedimiento, así que, a ver, no es un cheque en blanco, ¿cierto? No es un cheque en blanco que la gente firma y haga con mi vida lo que usted quiera, no. Y hay que diferenciar también. Pero es que ¿verdad? La gente no sabe y muchos tienen a veces miedo por eso. Sí, ok, muy importante, ¿verdad? Porque hay complicaciones esperables, qué sé yo, que infecciones, sangrado, complicaciones anestésicas, etcétera. Ahí se le definirá al paciente cuál es el riesgo, ¿verdad? De su procedimiento en particular. De eso trata el consentimiento informado, ¿verdad? Y él firma si acepta o no, pero muy importante, no todas las complicaciones, ¿verdad? Son una mala práctica médica, ¿de acuerdo? Puede suceder que hayan complicaciones que se derivan de la inobservancia también del paciente para seguir indicaciones. ¿Qué es lo que pasa? Si tiene que tomarse su tratamiento antibiótico y no se lo toma, pues se va a infectar. Okay. Si se le dice, mire, usted no puede salir a andar en bicicleta después de haberse puesto esas prótesis, pues puede ponerse en riesgo el implante, ¿verdad? Las suturas, ¿verdad? O colgajos que se le hayan hecho. O no puede ir a entrenar, muchos. Sí, no puede ir a entrenar. Algo muy importante, especialmente en cirugía de cara. Muy importante que no consuma cigarrillos. La nicotina produce un efecto terrible sobre la microcirculación, ¿verdad? Y daña las suturas y daña la cicatrización. No sabía, qué interesante. Bueno, es muy importante. Es importante a nivel de toda cirugía de tipo estética, pero mucho más en la cirugía de cara, ¿verdad? Entonces, si tenemos todas estas situaciones que ocurren, pues claramente pues no va a ser responsabilidad del médico, fue responsabilidad del paciente. Qué importante también es la nutrición y la hidratación después de una cirugía, ¿verdad? Y hay pacientes que dejan de comer, no se hidratan bien, entonces empiezan a tener problemas porque para poder reparar tus tejidos, he escuchado, ¿no? Claro,
para poder reparar tus tejidos necesitas el sustrato que obtienes a través de los alimentos. Y si no lo consumes, pues ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces vas a tener una cicatrización de mala calidad, ¿verdad? O vas a tener otro tipo de complicaciones derivadas de la inmunidad, porque necesitamos de los oligoelementos que están en los nutrientes para poder también defendernos de infecciones. Claro, y esta información no la pueden omitir es como un contrato lo que dan. ¿O claro, es a usted se le va a dar toda la información de qué es lo que puede ocurrir esperable de esta cirugía, ¿verdad? Y qué cosas y cuáles son las recomendaciones en el posoperatorio que usted debe seguir. Si usted no las sigue, puede complicarse y ya no sería una mala praxis médica, ¿verdad? Pero podría tener las mismas complicaciones de una mala praxis. Del paciente. ¿Perdón? Sería una negligencia del paciente. Correcto. Pero aquí hay un dato importante. ¿Qué pasa si es un cirujano médico general, como dices, la persona firmó, o sea, y todo salió mal? O sea, igual la persona tiene todo el derecho también de hacer la denuncia, claramente. Por supuesto. A ver, no somos perfectos. Y a veces, especialmente con el advenimiento de estas clínicas, a las que yo, como le digo, les llamo informales, pues claramente son precios menores, ¿verdad? Pero cuando usted escoge un cirujano, un médico general, para que le haga un procedimiento estético o de cualquier tipo, para el cual se necesita una especialidad para hacerlo, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, por la fe pública que tenemos los especialistas para realizar los diversos procedimientos para los cuales estamos acreditados, ¿verdad? Pues mucha gente lo hace porque no tiene el recurso económico. Mi consejo es que no se lo haga. O que ahorre un poco más. O que ahorre. Sí, pero claro. pero exponerse a eso es que usted está tácitamente autorizando a una persona a que haga lo que quiera con su vida. Sí, eso fue muy mal. Es algo que está muy mal, ¿verdad? Porque si usted sabe que no es la persona idónea, pero le cobra menos, y usted ha visto como que hay personas que han salido bien, pero no todo el tiempo es una ruleta rusa, no todo el tiempo puede salir bien. Dice un cirujano plástico amigo mío, al que le tengo mucho respeto, el doctor Cohen, una vez dijo en una cirugía que nunca pasa nada hasta que pasa. Y nunca se me olvida eso, porque es cierto, ¿verdad? Hasta que pasan cosas, la gente empieza a hacer el rewind de qué fue lo que hice, por qué fui ahí, si yo hubiese hecho tal cosa. Por eso es que tenemos que ser muy claros en que todo procedimiento ciertamente tiene riesgos, pero son mucho menos riesgosos los procedimientos que están realizados por personas acreditadas y que es demostrable su acreditación. Qué bueno eso que dices, tienes razón. ¿Hay algún registro estadístico de denuncias por procedimientos estéticos en donde se ha incurrido mala praxis? ¿Sí existe? Sí, pero esto corresponde más al Ministerio Público. Okay. Sí le puedo decir, porque yo no soy abogado, soy médico, pero sí le puedo decir que ha habido, como le había mencionado anteriormente, desde el 2021 un aumento de los casos. Y se estaban reportando aproximadamente de 2 a 3 casos nuevos por mes en el Hospital México de este tipo de complicaciones. Y a nivel del Colegio de Médicos, en la Fiscalía están reportando aproximadamente 14 casos nuevos por año. Y hay una diferencia, porque por cada hospital no sé cuántos serán. Lo que pasa es que las personas hacen la denuncia a nivel, van al hospital para atenderse y todo, hacen una denuncia a nivel judicial, pero se les olvida hacer la denuncia a nivel de Colegio de Médicos. Entonces hay un subregistro. Sí, importante. Hay un subregistro. Y es importante porque al final del día, el Colegio de Médicos va a hacer un estudio a nivel de fiscalía para ver si ese profesional incurrió o no en una mala práctica médica, y será entonces el Tribunal de Ética el que decida qué sanción se le da a ese paciente, a ese colega, si le suspenden o no la licencia y por cuánto tiempo. ¿Por qué crees que es tan difícil penalizar una mala praxis aquí en Costa Rica? Uy, Gaby, mire, el mayor problema es que cuando se judicializan las cosas, los periodos son eternos. Hasta una década esperando justicia. Tal vez nos acordamos de esta paciente Cristina García Chacó, es una paciente, creo que fue bastante sonada, que empezó
un proceso legal contra un médico de apellido Vargas. Este proceso terminó en el 2017. Imagínese usted que pasaron 7 años de juicio, ¿cierto? Es demasiado. Sí, fue bastante. Al colega se le impusieron 4 años de cárcel con tobillera, más una acción civil resarcitoria por $278,000. Su abogado apela, ¿verdad? Hace un recurso de apelación que pierde, lo lleva al Tribunal de Casación y lo gana. Entonces hay que hacer un nuevo juicio, ¿verdad? Que fue eso en el 2022, y entonces esta persona que sufrió grandes lesiones en sus glúteos, ¿verdad? Y esto no lo digo yo, esto está en toda la prensa para que no piensen que estoy hablando de un caso que está judicializado, porque es de dominio público. Y entonces esta muchacha pues ha sufrido muchísimo esperando ver justicia. Entonces hay un caso, el caso de Maricruz Leiva. Sí, eso también. Ese caso fue terrible porque las imágenes fueron mediáticas y fue terrible la pérdida de sustancia y todos los meses que ella vivió dentro del hospital San Juan de Dios después de una cirugía hecha por una médico general de apellido Fallas. Primero se llevó a nivel de fiscalía los hechos, ¿verdad? Y la colega Fallas salió bien librada de ahí, pero se judicializó en 2022 y ahí están. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos procesos terminan siendo muy largos. Hay mucha afectación emocional de los pacientes porque tienen que recrudecer todo esto que les ha pasado por muchos años y empiezan a debilitarse emocionalmente y ya no quieren seguir. Claro, entonces, emocionalmente es muy cansado y mentalmente. Es muy cansado. Entonces, estos colegas terminan salvándose de alguna manera, porque el proceso se hace tan largo, tan engorroso, que ellos prefieren ya como olvidarse de eso y tratar de rehacer su vida de los pedacitos que les quedaron, ¿verdad? ¿Tú crees que entonces es como más o menos responsabilidad del paciente seguir con el proceso y no desistir? Eso y habría menos casos de estos tal vez, si la gente, como digamos, que ha pasado por eso, como que sigue un proceso, aunque sea largo, que lo continúe. Claro, porque hay que sentar precedentes. Si la gente no denuncia, si las personas no denuncian, esto va a seguir ocurriendo, ¿verdad? Entonces, claro, tienen sus abogados que les ayudan muchísimo y que pues al final de alguna manera también se genera una pausa a nivel del Colegio de Médicos de la sanción que se le pueda dar a ese colega mientras se llega a un veredicto, ¿verdad? En la corte. Claro. Entonces todo se atrasa, ¿verdad? Pero definitivamente sí, lo mejor que pueden hacer es denunciar y persistir. Claro. Y llegar hasta el final, porque no es justo que muchas veces se aprovechen de la ignorancia de las personas o de sus bajos recursos para ofrecerles tratamientos para los cuales no están verdaderamente capacitados. Y la verdad sea dicha, es así. Sí, claro. Para eso existen las residencias médicas, para que nosotros nos formemos, que después de muchos años podamos ofrecer nuestros servicios. Y algo adicional, Gaby, muy importante. Pasa que en estos centros médicos muchas veces el anestesiólogo es el mismo que opera, que no es lo mismo, ¿verdad? O sea, que el que le da la anestesia al paciente es el mismo que la va a operar, o una enfermera le administra medicamentos guiados por el médico general, o un técnico. Así que si a mí el Colegio de Médicos me exige para dar anestesias en un lugar formal ser anestesiólogo, con toda la fe pública que tiene una esto, responsabilidad. y una gran responsabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto no más la parte anestesiológica que debe haber en este tipo de lugares? Pero al parecer tampoco se cumple. Entonces, ojo, tenemos que ser maliciosos hasta en eso, en todo. y que darnos cuenta de que quien nos va a dar la anestesia también sea una persona acreditada por el colegio. Claro. No vaya a ser otro médico general o una enfermera o un técnico o quién sabe quién. Una mala dosificación de anestesia y ahí quedaste. He escuchado mucho eso también. Claro. No solo eso. Y vieras que recuerdo mucho a mis maestros que decían que matar a alguien es difícil, y verás que sí, cuesta, porque el ser humano es muy resistente, ¿verdad? Pero y se resiste a los errores de las personas. Gracias a Dios que eso es así. Pero el tema es que
el uso de fármacos anestésicos en cualquier procedimiento claramente tiene riesgos, ¿verdad? Y complicaciones, pero el anestesiólogo está capacitado para revertir cualquier situación que venga de ese tipo de actividades profesionales. ¿Para ti qué significa ser responsable y ético en medicina? Ok, la responsabilidad en medicina va en dos vertientes, ¿verdad? Nosotros tenemos una responsabilidad civil, ¿verdad? Que es aquella donde tratamos de enmendar el daño, usualmente es de tipo económico, ¿verdad? Es un resarcimiento para revertir el daño que se ha generado, ¿verdad? Y también tenemos una responsabilidad de tipo penal, ¿ok? Por los actos que nosotros realizamos en la sociedad y nosotros estamos obligados a dar fe y a dar cuentas de los actos que hacemos, ¿de acuerdo? Cuando son de tipo penal, entonces depende del tipo de lesión que hayamos causado o complicación que hayamos causado. Así, si el paciente fallece, pues entonces vamos a tener una responsabilidad de tipo dolosa, ¿verdad? Y si tenemos una responsabilidad donde hay un daño del paciente, donde hay un estado de enfermedad, pues hay una responsabilidad de tipo culposo, ¿verdad? Ahí en sus diferentes grados, un tribunal nacional será el encargado de definir qué responsabilidad nos corresponde con relación a lo que haya ocurrido. ¿De acuerdo? Eso con respecto a la responsabilidad. Con respecto a la ética, es actuar con altos estándares morales. ¿De acuerdo? Tener esa transparencia moral, tal vez es lo que más refleja el ser ético en medicina. Y eso prima en un concepto muy importante que nos enseñan desde el primer año de medicina, que es primum non nocere, es nunca hacer daño. ¿De acuerdo? Hacer daño, si utilizamos malos conocimientos o no los tenemos y menoscabamos la salud del paciente, es un acto antiético. Y en un escenario de verdadera responsabilidad se nos debería juzgar, ¿verdad?, a nivel del Ministerio Público o del Colegio de Médicos. Claro. Paradigma actual del médico: vocación contra interés personal. Híjole, lo que pasa es que, en este paradigma creo que debe haber un equilibrio entre ambas cosas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque claramente debemos tener una vocación que nos obligue a cuidar a los pacientes, ¿cierto? ¿Puedo hacer ahí un paréntesis, algo que antes de que se me olvide? Cuando dices vocación contra interés personal, he escuchado también, personas muy cerca, cuando escogen esta profesión, lo hacen más por un interés personal de enriquecerse, de ser popular. Y no es vocación tanto. Y esto sí se da mucho. Bueno, tal vez hace 50 años, porque hacerse rico en medicina hoy por hoy es muy complicado. Yo sé, pero es como un nombre. O sea, conocí gente como... Sí, por ego. Por ego, sí, exactamente. Sí. Bueno, hay de todo tipo de personas. Las personas yo soy graduado de la Universidad de Costa Rica, así que yo vengo de un estrato de clase media, así que pero eso a mí nunca me interesó. Demasiado bien. ¿Ah? La Universidad de Costa Rica muy bien. Sí. El asunto es que, volviendo al concepto, me parece que acá debe haber un equilibrio. O sea, nuestra vocación jamás debe exponer por nuestra vocación a que un paciente corra peligro. ¿De acuerdo? Exponer a un paciente que su seguridad se exponga. ¿De acuerdo? Y pues intereses personales tenemos todos y queremos hacer un ejercicio de la profesión que nos dé pues un adecuado nivel de vida porque no lo merecemos, ¿verdad? Claro. Para eso nos hemos formado, para eso nos hemos esforzado. Pero sí, claramente, Gaby, y esto es muy importante, no debería éticamente existir un interés personal que exponga a un paciente en su salud y en su seguridad. Y como hablábamos hace un momentito, ciertamente hay intereses personales en determinadas accionar del gremio médico donde no hay un claro asidero académico de las cosas que ofrecen. Uh-huh. Y entonces volvemos a lo mismo, se le ofrece a un paciente una figura
que va a tener después de tal procedimiento. Y no es así después. Y no es así, o un procedimiento a menor costo que lo termina exponiendo a una mala práctica médica, el paciente se desestimula, se entristece, ¿verdad? O queda con lesiones, ¿verdad? O hace una inversión que al final no refleja lo que le prometieron, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante, o sea, ir en donde las personas correctas. Por favor. Por favor, ir donde las personas correctas. Ciertamente la vocación y el interés personal creo que puede tener un equilibrio saludable, ¿cierto? Pero el problema es, si ya lo haces porque quieres enriquecerte y por dinero no te importa dañar la salud de una persona, eso es inmoral, es antiético, y el Colegio de Médicos debe ser muy severo, muy severo en sus apreciaciones y en la manera de manejar este tipo de cosas que, a mi parecer, por las pocas causas que se llegan a judicializar verdaderamente, que son muy importantes, Gaby, de todos los casos, solo el 10% llegan a judicializarse, y el 5% de esos casos terminan en condena. Con eso te quiero decir que el 100% de todas las denuncias, menos del 1% llegan a condenatoria. Imagínate, es muy poco. Es muy poco. ¿Pero por qué? Por todas estas variables que te he contado a lo largo de esta conversación. Claro. ¿Para ti qué destaca un buen profesional entonces? ¿Qué tiene que tener un buen profesional? Muy importante, bueno, varias cosas. Los principales. La integridad. Muy bien. Ser una persona íntegra, ¿verdad? Y que eso se refleje en todo su accionar, ¿verdad? En beneficio del paciente. Que sea empática, que verdaderamente se involucre con los intereses del paciente de manera genuina, ¿verdad? Y sí, qué bonito eso, ¿verdad? Y muy poco ahora, tal vez antes, pero hay muchos médicos que no tienen esa empatía, ¿no? Sí, esa empatía. Y lo que me preguntaste al inicio, ser ético. Los principios de la ética no se pueden dejar de lado. Esa transparencia moral con la que debemos actuar, no solamente en nuestra vida personal, sino con nuestros pacientes y con nuestra vida pública, ¿verdad? El ser imparciales, el respetar la autonomía de los pacientes, ¿verdad? Es importantísimo. Y creo que esos son los tres para mí más importantes. Sí, claro, porque ahora, digamos, cuando un médico es médico, pero no es por vocación, esos valores que estás diciendo no fallan bastante. Probablemente adolezca de alguno de esos valores, sí. ¿Cómo podemos protegernos de los médicos que ofrecen procedimientos estéticos que son baratos? Lo que estabas diciendo ahora. Bueno, yo sé que la gente tiene que tener una información, tiene que averiguar, pero por ejemplo, para muchas personas que a veces piensan en este momento, que varios dicen, no quiero entrenar, prefiero operarme, ¿qué crees que información importante deberían tener y tomar en cuenta? Definitivamente. Yo sé que hablamos todo esto, pero digamos, para que la gente tenga un poquito más de conciencia, ¿qué crees que deberían tomar en cuenta? Muy importante, Gaby. Hay que hacerle una batalla a la desinformación. ¿De acuerdo? Muy bien. Les comenté hace un momento que no todos los médicos y cirujanos son especialistas, ¿ok? Entonces, eso ya lo saben, que es muy importante. Es muy importante porque, entonces, es muy importante, a ustedes le ofrecen un servicio. Métase desde su propio celular, se puede meter a la página del Colegio de Médicos, cliquea en la esquina superior derecha y en el buscador médico busca a la persona que le está ofreciendo ese tratamiento médico. Muy importante, o sea, si es una persona que dice médico y cirujano, trate de no ir ahí. Trate de no ir ahí, porque usted está dando el permiso, usted está autorizando a una persona que no tiene la especialidad a que le haga el procedimiento que sea. Ahí sí, su consentimiento informado se va a convertir en un cheque en blanco. Y algo muy importante, muy importante lo siguiente: cuando usted va a hacerse cualquier procedimiento, el que sea, y ojalá que todos a ustedes siempre les salga maravillosamente, pero si se complica y usted fue a un lugar de dudosa procedencia o fuera a un lugar bien, siempre debe pedir una epicrisis firmada.
Qué importante es eso. Siempre debe pedir una epicrisis firmada, porque de repente le dicen, ay sí, qué linda quedó, váyase. Llega a la casa y empiezan las complicaciones, llegan las complicaciones y usted no tenía esa epicrisis firmada por el colega que le hizo el procedimiento. Cuando empieza a judicializarse algo, se desaparecen los expedientes en esas clínicas. Es cierto. Se desaparecen los expedientes y ese paciente jamás pasó por ahí y el paciente queda desprotegido. Qué importante eso que estás diciendo. Entonces, muy importante que las personas tengan un registro de qué le hicieron y quién se lo hizo y dónde se lo hicieron. ¿De acuerdo? Si puede sacarle una copia de ese expediente, hágalo. Porque de repente, a la hora de que llega la policía judicial a incautar los expedientes, se cuenta que no, esa persona aquí nunca pasó, pero usted tenía la epicrisis con la firma del doctor. Es muy importante que nos vayamos, que nos protejamos. Ciertamente la información es lo primero, que veamos que estas personas tengan los atestados adecuados, ¿verdad?, para que se les hagan los determinados procedimientos, especialmente en algo tan delicado como es la cirugía estética. Y una cirugía estética segura empieza también por la responsabilidad de nosotros mismos como usuarios. Claro. Entonces tenemos que estar seguros de que quien lo va a ser la mejor persona. Y si esa no es la mejor persona, piénselo 2 veces. Porque en el momento en que eso se complique, usted va a ver que todo se empieza a desquebrajar y de repente usted quede en la más absoluta indefensión. Entonces, muy importante pedir su epicrisis, hacerle una guerra a la desinformación, y con eso está la página del Colegio de Médicos. Sepa que hay lugares donde usted puede denunciar de manera totalmente confidencial qué es lo que a usted le pasó, y si está en el hospital también lo puede hacer algún representante legal. Eso es muy importante también. Cuéntanos más bien, tú aparte de ser anestesiólogo, toda la parte que es posquirúrgica y eso también, ¿verdad? Correcto. Con operaciones que son gente de estéticas también. Sí, a ver, yo soy un anestesiólogo para todo, ¿verdad? Tengo 20 años de experiencia en anestesiología y pueden contactarme a través del número en pantalla, los que estén interesados en algún tratamiento anestésico. También soy experto en anestesia locorregional ecoguiada. Muy bien. Y eso lo realizo todos los días, es parte de mi trabajo. Ok, muy bien. Cuéntanos ya por último para terminar, ya me contaste la importancia y valores, pero 3 valores que debería tener un médico, así bien, valores que debería representar. Me dijiste que ética. Me dijiste que sea íntegro. Íntegro. ¿Verdad? Y te dije ética, integridad. Empatía. Y empatía. Muy importante. Un médico que no es empático. Esa fue la que más me llamó la atención. Que no se conecta con los sentimientos de su paciente, está mal apuntado. ¿Verdad? Un médico que no es íntegro, que no es moral en sus cosas, que no es honesto, ¿qué clase de servicio va a dar y qué clase de confiabilidad le va a dar a los pacientes? Creo que aquí tienen bastante información de muchas personas que me pidieron también hablar de este tema, de toda la información, gente que no sabía muchas cosas, para que piensen un poquito más cuando quieran hacerse algún procedimiento estético, de la importancia de cómo tenemos que informarnos, porque también es mucha responsabilidad de nosotros. Tienes razón. Sí, la responsabilidad empieza por nosotros, y realmente con esto de las redes sociales es todavía ahorita más fácil darnos cuenta de quién nos ofrece un servicio e ir a lo seguro. Y recuerden también verificar que el lugar tenga habilitación ministerial, que su anestesiólogo verdaderamente sea un anestesiólogo y que su cirujano tenga las credenciales correctas y las puede verificar a través de la página del Colegio de Médicos. Luis, muchísimas gracias por abrirnos todo este tema tan interesante, cosas que no sabíamos. Ojalá que en otro momento tengamos otro episodio ahí bonito para hablar. Gracias por compartir con nosotros. No, con mucho gusto, siempre a tus órdenes. Aquí entonces vamos a dejar igual el número de teléfono de Luis, ya es anestesiólogo, ya saben la especialidad, por si alguien está interesado y quiere contactarlo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Sociable Comunicaciones.